columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Así es que quiero traerles una palabra en el día de hoy en la carta a los Efesios. Efesios capítulo 3. La carta a los Efesios es una carta maravillosa y creo que para celebrar 10 años de bondad de Dios y 10 años de caminar por fe y 10 años de la bondad de Dios y muchos años que tenemos por delante, esta carta es perfecta. Y mi oración al Señor es que yo pueda exhortarlos, animarlos, alentarlos, afirmarlos y deleitarlos con la palabra de Dios en este día. Vamos al versículo 20, Efesios 3, capítulo 20. Dice, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a estar viendo en detalle ese texto. Ese texto que Pablo le escribe a los Efesios desde una cárcel en Roma. No una cárcel como las de hoy en día, una cárcel como la de aquellos días. Pero antes de empezar a ver en detalle ese pasaje, yo quiero hacer dos cosas. Primero quiero contarles una historia, una ilustración. Es imaginaria, se trata de una pareja de esposos. Ellos no tienen muchos recursos, pero andan de vacaciones en su coche y resulta que están pasando por una ciudad y los agarra una tormenta. Viene una tormenta y tienen que meterse en el primer lugar donde encuentran, que era un hotel lujoso. ¡Wow! Ellos no tenían presupuesto para eso, pero bueno, tuvieron que entrar y entonces llegó la hora de la cena y llegan al comedor y se encuentran un banquete, platos de todo tipo, servidos, sabrosos, hermosos. Y ellos dijeron, wow, ¿y ahora? Porque nosotros no tenemos dinero para esto. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tomar lo menos posible. Vamos a tomar una cajita de cereal y un vasito de leche, porque eso no nos va a costar mucho. Y así hicieron. Y luego llegó la otra comida, llegó la hora del almuerzo, y lo mismo. ¡Wow! ¡Cuánta comida! Y se sirvieron eso, y pasó la tormenta, y van a hacer el checkout. Bueno, no nos pueden cobrar mucho porque consumimos poco. Y ahí fue que se enteraron de que todo estaba a su disposición por el mismo precio. Entonces, ellos, no por tacaños, sino por ignorantes, dejaron de disfrutar de todas esas maravillas que estaban a su disposición. Eso mismo es lo que Pablo quiere enseñarnos a cada uno de nosotros con la carta a los Efesios. Todas las maravillas de Dios están a nuestra disposición, pero no como en un museo para verlas y no tocarlas. No, Él quiere que nos apropiemos de ellas porque son nuestras, Entonces, eso es lo que Pablo quiere enseñarnos a cada uno de nosotros en este pasaje. Y lo segundo que quiero hacer antes de la ilustración, luego de la ilustración, es que podamos ver qué ha pasado, qué es lo que ha dicho Pablo hasta este momento.
cuando caemos en el capítulo 3, versículos 21. Y como estamos en modo de resumen, yo solamente voy a nombrar algunas de las maravillas que Pablo nos ha dicho que son nuestras, que tenemos a nuestra disposición, así como en ese buffet, en ese banquete. Son nuestras para que nos apropiemos. Ahora con una sola de esas bendiciones, ya nosotros seríamos felices. Pero vamos a ir al inicio de la carta de los Efesios. Lo voy a ir leyendo rápidamente. Todas estas bendiciones. Capítulo 1, versículo 3. Dios te bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4. Te escogió a ti antes de la fundación del mundo para que fueras santo y sin mancha. Ya con esa sola es maravilloso. Pero Pablo sigue, versículo 5. A ti te predestinó para ser adoptado hijo suyo. ¡Wow! ¿Y por qué? Por el puro afecto de su voluntad. Porque Él quiso. ¿Y para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. Versículo 7. Te dio el perdón de pecados. 8. Hizo sobreabundar para contigo en toda sabiduría e inteligencia. 9. Te dio a conocer el misterio de su voluntad. No, es que esto es increíble. Versículo 11. En él asimismo tú tuviste herencia. ¿Con qué fin? A fin de que seas para alabanza de su gloria. Versículo 13. Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. No solamente te dio herencia, sino que te la aseguró. Capítulo 2. Versículo 1, te dio vida cuando tú estabas muerto en tus delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo. Versículo 8, por gracia te hizo salvo por medio de la fe. Y esto no es de ti, ni siquiera fuiste tú quien puso la fe, pues es don de Dios, no por obras, para que solo Él reciba la gloria. Versículo 10. Fuiste creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que tú anduvieses en ellas. Ni siquiera tus buenas obras son tuyas, ya Él las preparó desde antes. Y versículo 14, ya tú no eres un extranjero ni un advenedizo, sino que tú eres conciudadano de los santos y miembros de la familia de Dios. Dios te ha hecho parte de su familia. Imagínate que de repente tu apellido cambie y ahora ya no es tu apellido, sino que ahora eres apellido Musk, hijo de Elon Musk, el hombre más rico del mundo. Yo me sentiría como que, wow, ya yo no voy a tener problemas, ya yo puedo vivir totalmente confiado. Imagínate entonces que tu apellido cambia a ser de Dios. De Dios, tú eres suyo, eres su hijo, eres su heredero y eres parte de la familia de Dios. Ya tú no eres un extranjero ni un desconocido. Tú eres conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. Y eso es absolutamente maravilloso. Estamos abrumados con tantas bendiciones que Pablo nos está hablando. Recuerda la parejita del hotel. Es que todo esto no que está a tu disposición, es que es tuyo para que le des uso. Y por eso entonces, luego de que dice todas esas bendiciones, Pablo sigue orando y dice, por esta causa, siendo así las cosas, yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que Él les dé, conforme a las riquezas de su gloria. Esta es la 5ª vez que menciona la gloria. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones y seáis
plenamente capaces de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que tú seas lleno de toda la plenitud de Dios. Y entonces, Pablo dice lo que leímos al principio, el texto que vamos a estudiar hoy. Pero la verdad es que, habiendo visto lo que Pablo ha dicho antes, nosotros leímos mal el versículo, porque esa no es la entonación que Pablo le está dando a ese versículo, como yo lo leí. Y aquel que es poderoso para hacer todo. No. Vamos a leerlo otra vez. Habiendo dicho eso, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, pero mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos. Amén. Así es que Pablo está hablando. Y eso es lo que él nos quiere comunicar. Y eso es lo que vamos a ver. Pablo está como el Cumbre Vieja, que empezó a humear y de repente cada vez más, y de repente llegaron los terremotos y de repente explotó. Y en este pasaje que estamos estudiando es esa explosión, el punto máximo de lo que Pablo viene diciendo. Él va subiendo cada vez más el tono hasta llegar a este pasaje maravilloso. Entonces, ¿qué es lo que este pasaje nos enseña? En pocas palabras, que nosotros tenemos un Dios que es poderoso para hacer cosas extraordinarias y que por tanto nosotros debemos orar para que de manera extraordinaria nosotros podamos darle gloria a Dios. Eso es lo que está Pablo diciendo, y eso es lo que vamos a ver en esta mañana en 3 puntos. Primero, vamos a ver que nuestro Dios es poderoso. Segundo punto es que nosotros debemos orar por cosas extraordinarias. Y el tercer punto es la gloria de Dios en la iglesia. Así es que el primer punto, nuestro Dios es poderoso, poderoso. ¿Tú quieres ver el poder de Dios? Solamente espera que sea de noche y mira para arriba. Alguien ha dicho que si el cielo apareciera estrellado solamente una vez cada 10 años, en ese día todo el mundo saldría de noche y vería eso. ¡Wow! Todo el mundo se asombraría al ver, mira eso. Pero lo tenemos todos los días a nuestra disposición y por eso como que no nos asombra tanto. Pero el cielo es un espectáculo del poder de Dios. El salmista dice que los cielos anuncian la gloria de Dios. Déjame decirte un dato pequeñito para que tu cerebro explote. Como saben, nosotros, la Tierra, el planeta Tierra gira alrededor del Sol. El Sol es una estrella de la cual depende nuestra vida. Bueno, pues nosotros vivimos en un sistema que se llama la Vía Láctea, en el cual hay 400,000 millones de soles. 400,000 millones de soles. Eso es un 4 con 11 ceros. Ahora, eso es en la Vía Láctea. Pero galaxias como la Vía Láctea, en el universo conocido, hay 2 millones de millones. Eso es un 2 con 12 ceros. O sea que estamos hablando que soles como el nuestro, en lo que el hombre conoce, hay 8 con 23 ceros. Eso es que ese número no cabe en nuestra mente. No podemos imaginar cuánto es. En un momento nuestro cerebro se desconecta y dice, son muchas. Pero es maravilloso y ese es el universo apenas conocido. Y dice el salmista, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca, porque Él habló y fue hecho. Él mandó y todo se confirmó. Todo eso fue hecho porque Dios lo dijo. Dios dijo una palabra y fue hecha. Y dice Jeremías, ay Señor Dios,
He aquí tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Nada es imposible para ti. La conclusión que llega Jeremías es que si tú hiciste eso, es que, y de hecho lo hiciste, es que nada hay imposible para ti. Y yo creo que esa pequeña muestra, esos datos que hemos dado son suficientes para mostrar el poder de nuestro Dios. Ahora, a este punto, volviendo a Pablo ya no encuentra qué más decir. Y entonces él apela a los superlativos. Él empieza a usar un lenguaje de superlativos. Durante todo el resto del texto lo vamos a ver a él usando superlativos. Y aquí él dice que Dios es poderoso para hacer todas las cosas. Sí, Él puede hacer todo lo que las bendiciones que hemos mencionado antes, pero aquí Él dice que Él puede hacer todas las cosas. Aquellas son bendiciones espirituales, son hechos espirituales, pero ahora Pablo usa todas las cosas. Puede hacer todo. Físicas y espirituales, naturales o artificiales, concretas o abstractas, Dios puede hacerlas todas sin ningún esfuerzo. Así es que nuestro punto primero era ver el poder de Dios. Y nuestro punto segundo es que Pablo nos dice que siendo así, entonces nosotros, siendo un Dios extraordinario, nosotros debemos orar por cosas extraordinarias. Eso es lo que Pablo está diciendo. Nosotros muchas veces nos perdemos en el hecho de que Dios es omnipotente, Dios es todopoderoso. Y muchas veces pensamos que Dios es como nosotros. Y muchas veces, a mí me pasa, como que no quiero orar por muchas cosas, como para no molestar a Dios, como para no agobiarlo, como si Él fuera igual que yo. O muchas veces no quiero orar por cosas demasiado grandes, porque a mí me parecen muy grandes. O tampoco quiero orar por cosas pequeñas, porque ¿para qué voy a molestar a Dios con eso? Y es que no hay nada pequeño ni grande, ni difícil, ni fácil para Dios. Para Él todas las cosas, basta una palabra, basta que Él quiera y será hecho. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Oye, ¿cuál es la oración de Pablo? Aquí él no se está comiendo una cajita de cereal con un vaso de leche. Él lo quiere todo. Él lo quiere todo. Pablo está diciendo, por esta causa, yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Él no está diciendo que nos dé algo de su gloria, conforme a las riquezas de su gloria. Cuando yo le doy a alguien conforme a lo que yo tengo, yo no estoy diciendo que yo le doy de lo que yo tengo, sino que si tengo mucho, pues yo voy a dar mucho porque es conforme a lo que yo tengo. Pero si es muchísimo como Dios, Pablo está diciendo que Dios nos dé conforme a lo que Dios tiene. Entonces, dice Juan, oigan esto, hermanos que caminan por fe, oigan esto. Juan 14, 12 al 14. Dice el Señor, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. ¿Qué? No puede ser. Y sigue el Señor diciendo, y aún mayores hará. No, pero no puede ser. Porque yo voy al Padre, dice Él. Y oigan esto. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y insiste el Señor,
si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. No, es que esto no puede ser. Esto no puede ser. Aquí tiene que haber un error de imprenta o algo así, una mala traducción, porque es que todo lo que yo pida en su nombre, Él lo hará. Y luego vuelve y lo ratifica. Y tú dirás, pero yo no entiendo porque yo siempre oro en el nombre de Jesús. Amén. Y el Señor no me da lo que yo pido. Y Él dijo que todo lo que yo pida en su nombre, Él me lo va a dar. Bueno, porque es que tenemos que ver qué significa pedir en el nombre de Jesús. No significa repetir esa coletilla como si fuera cambio y fuera, como si fuera un código para yo terminar una comunicación correctamente. No. Déjenme contarle una ilustración. Imagínense que ahora yo estoy desayunando en el hotel y viene una persona y me dice, hola Robbie, yo soy Emilio, yo soy de Caminando por Fe. Fíjate, dice Juan Manuel que le mandes 50 euros conmigo, que él te los paga desde que te vea. Yo voy a decir, ¿qué? No, porque yo conozco a Juan Manuel y yo sé que él no me va a pedir eso. Ese hombre no está hablando en el nombre de Juan Manuel, él está hablando en el suyo propio. Entonces a eso es que se refiere cuando el Señor dice, todo lo que pidáis en mi nombre, todo lo que pidáis como si fuera yo que lo estoy pidiendo. Eso es muy diferente. Eso es muy diferente. Con razón, Santiago dice, ustedes piden y no reciben. ¿Y saben por qué? Porque piden mal. Porque ustedes piden para gastar para ustedes mismos. Entonces, ese hombre que vino a pedirme esos 50 euros, él no estaba hablando en el nombre de Juan Manuel, él estaba pidiendo para sus propios deleites. Eso mismo es lo que nos está diciendo Santiago. Claro que no vas a recibir. Igual, claro que no le voy a dar a ese hombre lo que me está pidiendo. No quiere decir que yo voy a usar esa coletilla como que en el nombre de Jesús, amén. Al contrario, cuando yo use esa coletilla, yo tengo que tener mucho cuidado y pensar muy bien lo que estoy diciendo, porque yo me estoy presentando delante de Dios y yo le estoy diciendo, yo te pido esto como si fuera Cristo que te lo estuviera pidiendo, Padre. Entonces, es casi un insulto. Nuestras oraciones pueden llegar a ser casi un insulto delante de Dios. Por eso tenemos que aprender a pedir bien. Y eso es lo que nos está enseñando Pablo en este pasaje. Y yo quiero contarte un testimonio personal de lo que es pedir mal. Yo tenía una empresa muy próspera, nos iba muy bien, a cada rato se presentaba un contrato nuevo y yo, como todo evangélico, oraba, Señor, concédeme este contrato. Sí. Pero ¿por qué yo pedía? Y honestamente, ¿saben para qué yo pedía? Para que mi cuenta de banco aumentara. Y para que yo pudiera sentirme más seguro con esos fondos ahí por si me pasaba cualquier problema. ¿Y saben qué? Que cuando el contrato se daba, yo me ponía súper contento, así que bueno. Y si no se daba, ay, qué pena. Wow, bueno, será otro. ¿Y cuál era la realidad? Que yo quería ese contrato, primero, para que el dinero fuera mi seguridad. Y segundo, para que el dinero fuera mi contentamiento. Que es lo que Dios debe ser para nosotros. Dios debe ser debe ser nuestra seguridad y Dios debe ser nuestro contentamiento. Y yo le estaba pidiendo, dámelo para que no seas tú, sino para que yo pueda vivir seguro con ese dinero, no contigo. ¿Y Dios qué hizo? En su bondad,
nos llevó a la quiebra. En un momento nos quitó todo lo que teníamos, todo lo que teníamos. Y pasamos años en escasez, años en humillación, años viviendo de las ofrendas de otros. Para mí eso fue humillante, para mí eso fue triste, pero para mí fue una gran lección, porque Dios utilizó ese tiempo para mostrarme que Él es mi seguridad y Él es mi gozo independientemente de las circunstancias. Y hoy yo puedo decir que Él es mi seguridad, no porque la Biblia lo dice, sino porque ya yo lo viví. Si en un momento tiene que irse todo mi dinero otra vez, pues claro, no voy a hacer una fiesta por eso, pero sí voy a estar confiado porque Él es mi seguridad, Él es mi proveedor. Entonces ese es un ejemplo de lo que Dios hace cuando pedimos mal. Cuando pedimos mal, Él se encarga de que esa oración sea para bien. No como yo esperaba, y a mí no me hubiera gustado eso, pero el resultado fue maravilloso, maravilloso. Dios no nos responde de acuerdo a nuestro pedido, sino conforme a su entendimiento. A veces Él responde que sí, a veces Él responde que no, a veces responde más tarde o a veces responde mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, como fue mi caso. La respuesta fue mucho más de lo que yo esperaba, muchísimo más, puedo decírselo. Ahora, como dice Miguel Núñez, un no de Dios es muchísimo mejor que un sí mío. Y un después de Dios es muchísimo mejor que un ahora mío. A veces yo le pido que sea ahora, pero el después de Dios es muchísimo mejor. Y un nunca de Dios es muchísimo mejor que algún día mío. Dios responde mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y esa expresión, mucho más abundantemente, es otra hipérbole de Pablo, una palabra en griego que no se pudo traducir en español. Pero lo que Pablo está diciendo es que Dios responde increíblemente abundantísimo, si pudiera decirse. Pablo ya está usando expresiones exageradas. Pero sigamos leyendo el texto. Dice Pablo, y ahora entramos a nuestro tercer punto. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. ¡Wow! Y como dicen ustedes los españoles, pero vamos a ver. Esta es la sexta vez que Pablo menciona la gloria. 6 veces en este pasaje. Entonces, tenemos que detenernos unos minutitos. Y yo voy aquí a abrir un paréntesis, en el cual me voy a tomar unos minutos, porque esto para mí, esto cambió mi vida. El poder entender esto de la gloria de Dios. Pablo le dice a los corintios, todo lo que comáis o bebáis o cualquier otra cosa que hagáis, hacerlo todo para la gloria de Dios. Yo siempre digo amén, amén. Isaías 43:7, dice que Dios nos hizo para su gloria. Y muchas veces yo voy a una iglesia y escucho a un hermano que dice gloria a Dios. Pero, ¿y qué tiene que ver? Que todo lo que yo coma o beba lo haga para la gloria de Dios y que Dios me hizo para su gloria y el hermano que dice gloria a Dios. No me hace mucho sentido. Muchos evangélicos decimos gloria a Dios porque, bueno, como los demás lo dicen, yo también lo digo. Pero no. ¿Qué es eso de la gloria de Dios? Lo primero que tenemos que ver es que John Piper dice que es
muy difícil definir lo que es la gloria de Dios. Porque dice él que es como definir la belleza. ¿Cómo definimos la belleza? Yo sé lo que es la belleza, yo la puedo apreciar, yo la puedo vivir, disfrutar, pero yo no puedo definirla. Es muy difícil definirla. Asimismo, es esta palabra, la gloria de Dios. La Escritura menciona esa expresión unas 400 veces. En toda la Biblia está unas 400 veces esta palabra. Ahora, vamos a ver algunos textos. Éxodo 24:17 dice, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Era como un fuego. Ya voy entendiendo. Primera de Timoteo 3:16. Y él fue manifestado en carne, Cristo, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. ¿Recibido en fuego? No. Mateo 6:29. Pero os digo que ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de estos. ¿Qué tienen que ver los tres términos? No tienen relación. Y ese es el punto. Es que la expresión, la gloria de Dios, aparece en la Escritura de diferentes maneras. Solo que en español no tenemos suficiente vocabulario para hablar de ella y siempre se usa el mismo. Pero vamos a ver, es que son diferentes, no maneras, sino está hablando de cosas diferentes con el mismo nombre. Entonces, la Biblia la usa en diferentes sentidos. Ahora, oigan esto. En el sentido que más se usa, no que siempre, que más se usa, es el que voy a tomarme estos minutos para explicarles. Hoy en día, esa expresión, la gloria de Dios, ya no se usa. O bueno, la gloria ya no se usa. Está en desuso totalmente. Por ejemplo, nadie dice la gloria de Donald Trump. No, porque eso como que no le pega. Sin embargo, si alguien dice la gloria de Salomón, así, a Salomón sí le pega porque eso es del pasado. Pero en el presente esa expresión no tiene sentido. Ahora, si tenemos que buscar una palabra en español para que sea más actual, más entendible para gloria, podemos decir que la gloria de Dios es la fama de Dios. Y mucho, porque vamos a volver atrás a los textos que vimos, y dice Pablo a los corintios y a ustedes, así que ya sea que comáis o bebáis o cualquier otra cosa que hagáis, hacerlo todo para hacer famoso a Dios. Ahora sí tiene sentido. Isaías dice que Él te creó a ti y a mí con la única intención de que tú lo hagas famoso. La razón de nuestra vida es hacer famoso a Dios. Dar gloria a Dios es hacer famoso a Dios. Ya sí va teniendo esto sentido. Entonces, ¿cómo yo puedo darle algo a Dios? ¿Es que acaso Dios necesita algo? ¿Es que Dios está incompleto? No, porque es que la expresión dar gloria a Dios no está diciendo como que tú le vas a dar algo a Dios. Lo que la expresión está queriendo decir es que Dios te ha puesto a vivir alrededor de cientos o miles de personas para las cuales Dios no es famoso. Y a ti te toca hacerlo famoso delante de esas personas. Eso es lo que es hacer famoso a Dios, darle gloria a Dios. No es que la vamos a dar a Él no la necesita. Quien la necesitamos somos nosotros. Entonces, eso es lo que está diciendo Dios en su palabra. Y aprovechamos y ponemos un ejemplo.
no solamente en ese sentido yo puedo darle gloria a Dios, sino que yo puedo quitarle gloria a Dios. Cuando viene un profesor universitario y le enseña a un alumno y le dice, todo el universo se creó por casualidad, porque un día la nada explotó y entonces se formó todo lo que hay. ¿Tú te estás creyendo que fue Dios? ¿Tú te crees que alguien fue que formó esto? Alguien inteligente formó esto. No, esto fue solo. Él, ¿qué está haciendo? Le está quitando gloria a Dios, porque Dios es el autor real. Pero él está diciendo, no fue él, no fue él. Entonces nosotros podemos quitarle gloria a Dios también. Ahora, ¿cómo yo le doy gloria a Dios en el sentido de que al que estamos llamados a darle gloria a Dios? Bueno, puedo hacerlo de dos maneras. Una es la clásica, predicándole a las personas, contándoles de las maravillas de Dios. Pero otra manera en que yo le doy gloria a Dios es con mi comportamiento, con la manera en que yo actúo, sin palabras. Oigan lo que dice el Señor en su mensaje más importante, que es el Sermón del Monte. Él dice, en Mateo 5:14, dice, ustedes son la luz del mundo, por tanto, así brille vuestra luz delante de los hombres, para que viendo vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Eso es. ¿Ven la relación? Cuando los hombres vean nuestras buenas obras, van a glorificar al Padre que está en los cielos. Y Pedro dice lo mismo. Primera de Pedro 2:12. Dice él, mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquellos que os calumnian como malhechores, ellos por razón de vuestras buenas obras, al considerarla, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Aunque ellos hablen mal de ustedes, aunque ellos los calumnien, yo quiero que por sus buenas obras ellos puedan glorificar a Dios en algún momento. La misma relación, mis obras hacen famoso a Dios. Calvino dice, y me encanta esto, que el universo es el teatro de Dios, donde Él despliega su fama, donde Él despliega su gloria. Y me gusta esa analogía porque durante la vida de cada uno de nosotros, Dios nos pone en diferentes escenarios, en diferentes ámbitos, para que nosotros le hagamos famoso. A veces, Él me pone durante varios meses o varios años a trabajar en un salón de una oficina, con el mismo grupo de personas, para que yo lo haga famoso. ¿Para qué tú crees que Dios te dio ese trabajo? Para que yo sostenga a mi familia, para que yo pueda desarrollarme profesionalmente. Sí, pero esas son añadiduras. Él te puso primero para que tú le hagas famoso, y todo lo otro es adicional. Pero a veces Dios me pone a vivir en determinado edificio, determinado lugar. ¡Uy, qué bueno que pude conseguir este piso! ¡Wow! ¿Para qué Él te puso ahí? Para que ahora yo estoy cerca de mi trabajo, ahora yo tengo un techo para mi familia, ahora los niños pueden estar tener una mejor educación. Que no. Dios te puso ahí para que lo hagas famoso con esas personas que están ahí. Y así Dios me sigue poniendo en diferentes escenarios. Parejas que hablamos ayer, Dios me pone en ese escenario que es el matrimonio, para que yo lo haga famoso, para la gloria de Dios, para que juntos, así como vimos ayer, juntos reflejemos la imagen de Dios delante del mundo, con nuestro comportamiento, sin palabras. A veces Dios me da hijos que son esponjitas, que absorben todo lo que yo le diga,
Todo lo que yo le diga sobre Dios, lo van a creer. No van a argumentar en contra. Es maravilloso ese escenario del matrimonio. Cuando una esposa se somete a su esposo, tal como dice Dios, o cuando un esposo empieza a amar manifiestamente a su esposa, a tratarla como un vaso más frágil, el otro no dice, bueno, por fin, porque me lo merezco. No, esa otra persona va a decir, wow, pero Dios está haciendo un trabajo en mi esposo o en mi esposa. Yo estoy asombrado o asombrada, dándole la gloria a Dios, haciendo famoso a Dios. El matrimonio es un escenario maravilloso para yo hacer famoso a Dios delante de muchísimas personas. Y a veces, hermanos, como a mí, Dios nos lleva a un lugar de humillación, a un lugar de escasez, a un lugar de aflicción, a un lugar de dolor, a un lugar de enfermedad, para que yo lo haga famoso, a Él delante de tantas personas y yo pueda mostrarle al mundo que aún en medio del dolor, aún en medio de escasez, yo estoy caminando por fe, creyendo seguro en un Dios que a pesar de mis circunstancias, Él tiene todo el control y que me tiene ahí con un propósito. Eso es glorificar a Dios, eso es hacerlo famoso. Entonces, hermanos, Dios nos pone en diferentes escenarios, pero hay un escenario que es especial, porque ese escenario Dios lo hizo solamente para su gloria. Para su gloria. ¿Y cuál es ese? Algunos lo han pensado. La iglesia. La iglesia es ese escenario que existe solamente para hacer famoso a Dios. Todo lo que hacemos en la iglesia es para la fama de Dios, es para la gloria de Dios. Nosotros venimos aquí y ¿qué hacemos? Empezamos a cantar las glorias de Dios, la fama de Dios. Y yo que estoy sentado ahí, estoy pensando en esas letras y digo, sí, wow, y levanto mis manos y digo, gloria a Dios. Lo que cantamos ahí yo me lo sé, claro que me lo sé, pero los cantos los recuerdan porque nos hemos reunido para recordarnos las maravillas de Dios por medio de los cánticos. Por eso, hermanos, es que es tan triste, por eso es que es tan, no sé ni qué decirle, cuando en una iglesia se canta algo como que le arrebato al diablo lo que me ha quitado. O como, me robaste el corazón, Señor. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Las letras tienen que ser cristocéntricas. Las letras tienen que ser bíblicas para que yo pueda poner mi mente en... Esto es como decir, quiero hablarte de Cristóbal Colón, este famoso personaje que descubrió la vacuna, descubrió la penicilina. ¿Qué? No, Colón no fue el de la penicilina, son dos cosas diferentes. Entonces, tenemos que ser verdaderos, proclamar la verdad en nuestros cánticos. Y así entonces viene la predicación de la palabra. Y el pastor se para aquí a hablar un pasaje de la palabra, el cual se ha pasado la semana entera orando y preparando. Y el Espíritu de Dios trabaja en él. Y yo que estoy sentado ahí, digo, wow, pero yo no había visto eso, yo no lo había entendido. Claro, porque es que el Espíritu Santo está haciendo una obra en ti, está abriendo tu entendimiento, porque Él quiere glorificar a Cristo, porque esa es su misión, glorificar a Cristo. Y eso me llena de gozo. Y así cada cosa que hace la iglesia, los bautismos, no sé si entre ustedes se estila que cada bautizado da un testimonio de lo que fue su vida. En nuestra iglesia lo hacemos así. Es diferente en cada iglesia, pero yo escucho a ese hermano que se está bautizando y él está contando sobre su vida anterior y lo que Dios hizo en él, y yo digo, wow,
Yo no conozco a esa persona, pero yo conozco del Dios que él está hablando. Ahora, yo no sabía que mi Dios había hecho esa obra en él, y eso me hace alegrarme doblemente, porque esa persona está dando gloria a Dios, está haciendo más famoso a Dios de lo que ya era a mis ojos. Y así, de nuevo, todo lo que hace la iglesia es para la gloria de Dios, para hacer famoso a Dios. Así que ahora podemos entender mejor lo que Pablo está diciendo cuando él dice: a él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús. Citando nuevamente a Calvino, dice Calvino que la misión de la iglesia es hacer visible el reino invisible de Dios. Cristo dijo que su reino se había acercado y dijo que ya estaba en medio de nosotros. Pero yo no lo veo. No, porque es un reino espiritual, pero nosotros como iglesia estamos llamados a hacer visible ese reino al resto del mundo, dándoles a entender que nosotros tenemos un rey, que nosotros tenemos un sitio al cual vamos, que somos peregrinos aquí, pero que nosotros tenemos nuestras leyes, que vivimos de acuerdo a las leyes de nuestro rey y que vamos a estar con él por siempre. Aunque todavía no, sí, pero todavía no. Entonces, esa es la misión de la iglesia. Y yo quiero que tú entiendas, mi hermano, que Dios hace 4,000 años fundó esta ciudad y Él fue manejando toda la historia. Y en los últimos años, Él hizo que algunos de ustedes nacieran en este lugar y a otros los fue trayendo de muchísimos lugares, que me parece maravilloso, cada uno de sus países, y los juntó en este lugar que se llama Iglesia Caminando por Fe, con una sola razón: hacerlo famoso. No crean que fue que nos juntamos aquí. Mira qué casualidad que nos juntamos y vinimos y somos del mismo lugar. No. Dios tiene ese plan muy pensado desde antes de la fundación del mundo. Y eso es asombroso. Y todo lo que hemos visto es asombroso. Y Pablo ya no encuentra qué más decir sobre su asombro. Pero si eso es asombroso, todavía falta otra hipérbole de Pablo. Y es que él dice que sea gloria a Cristo en la iglesia por todas las edades, por los siglos de los siglos. ¡Wow! La obra de la iglesia empieza aquí. Empieza en este lugar. Pero la obra real de la iglesia es que le va a estar dando gloria a Cristo por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Pero es que esto es asombroso. Esto es asombroso. Eso es lo que está queriendo decir Pablo. Ya yo no encuentro qué más decir. ¿Qué más decirle? Dice Pablo. Porque es que esto no cabe en nuestro... Nosotros ahora tenemos una oportunidad de mostrarle al mundo esa maravilla, pero nuestra verdadera obra va a estar por los siglos de los siglos, por todas las edades. Tenemos unos pocos años para servir al Señor, unos pocos años para dar gloria a Dios, y para eso Dios nos ha juntado en este lugar, a cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes. Entonces, ¿cómo no amar la iglesia en la que el Señor nos ha puesto? ¿Cómo no sacrificarnos los unos por los otros en el amor del Señor? Me adelanto a decirte algo que evidentemente no lo vamos a ver, pero a partir de aquí, en que termina el capítulo 3, Pablo empieza a decirte: entonces, siendo las cosas así, yo quiero decirte cómo tú debes vivir.
Y empieza a hablarles a los esposos y a las esposas, a los padres y a las madres, a los amos y a los siervos, es decir, a los empleadores y a los empleados, de cómo deben comportarse cada uno, siendo las cosas así. Pero Pablo empieza hablando de cómo nosotros podemos vivir en la iglesia. En la iglesia. Yo quiero recomendarte que tú a menudo leas la carta a los Efesios. Pero léela entera. Léela entera. Cuando vayas en tu coche a algún lugar, son 17 minutos. En 17 minutos tú buscas Efesios en YouTube y lo pones y lo vas escuchando. Y en 17 minutos vas a ver todo esto que hemos hablado y muchísimo más. En conclusión, hermanos, quiero hablar en dos sentidos, a dos grupos de personas. El primer grupo es que si para ti el escuchar estas cosas es como yo leí la primera vez, aquel que es poderoso, y wow, mira qué bien, y sea gloria en la iglesia por los siglos de los siglos, amén, wow, mira qué interesante. Tú tienes que revisarte. Tal vez tú estás viniendo a la iglesia y estas cosas como que te afectan poco, o que mira, qué bueno saberlo, memorizarme ese versículo para poder decirlo. No, es que si esto no ha hecho nada en tu corazón, yo creo que tú debes revisarte. Y dices, no, pero yo conozco al Señor, yo sé mucha teología, he escuchado muchas cosas de esas. El Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahora, eso no te hace una de sus ovejas. Dice el Señor en Juan 10:27. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Oigan esas tres características que Jesús habla de sus ovejas. Oyen mi voz, yo las conozco, lo principal, y ellas me siguen. Y dice él, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Y oye lo que dice en el mismo Evangelio de Juan, en otros pasajes, y esto es impactante. Juan 2:23, cuando Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Punto y seguido. Pero Jesús, por su parte, no se confiaba de ellos porque los conocía a todos. Muchos creyeron en su nombre. Ellos vieron los milagros de Jesús y dijeron, wow, claro, Jesús, mira eso. Pero dice ahí la palabra que él no creía en ellos. Entonces, uno dice que yo las conozco y otras dicen que él no se confiaba de ellos. Porque él las conocía a todos. Los que estuvieron aquí recuerdan lo que significa conocer. Los que estuvieron ayer aquí. Pero ese es el punto. Si a ti estas cosas no te impactan, no te emocionan, entonces yo te animo a que busques al Señor. Busques conocerle en verdad. Ahora, si tú eres de esos que estas cosas ebullen en tu corazón, que tú le conoces y que él te conoce, si tú eres de sus ovejas, entonces estas palabras tienen que llenarte, tienen que animarte, tienen que dirigirte, tienen que motivarte. Llegamos al final con varias exhortaciones, animaciones. Yo quiero pedirles, si tú eres de este grupo, que ustedes amen el servir en su iglesia. Amen el ser parte de pertenecer a esta iglesia.
Gózate en el hecho de que Dios te ha hecho a ti parte de un proyecto que te queda demasiado grande. Demasiado grande. Él te ha hecho parte de esto. Dios te ha dado dones, te ha preparado y te ha traído a este lugar para que formes parte de un cuerpo. Dios define la iglesia como un cuerpo que tiene diferentes partes y que se necesitan las unas a las otras. Algunos será el brazo, pero otro será el dedito pequeño. Pero somos parte y cada uno somos necesarios. Procura buscar esas buenas obras que Dios preparó para ti antes de la fundación del mundo, para que tú andes en ella. Ya Dios las preparó. Nosotros tenemos sencillamente que buscar cuáles son esas buenas obras. Y Él me ha dado los dones y me ha traído a un lugar. Entonces yo debo esforzarme por buscar. En cuarto lugar, amen los cultos de ICPF. Ámenlo, porque es que estos son cultos para exaltar a Dios. Dios ha preparado un día especial, un día de reposo, para que paremos en nuestras actividades y la podamos dedicar a este gozo que es hacer famoso a Dios y ver a Dios hacerse grande a nuestros ojos. Es un descanso que Dios nos da y ojo, cada primer día de la semana, no es que yo trabajo toda la semana y el último que estoy cansado, ay, qué bueno que llegó el domingo, porque ahora puedo... No, es que Dios lo puso de primero, para que tú inicies tu semana con esa energía, con esa fuerza, con ese enfoque que te da el culto de adoración. Y amen la comunión unos y otros, porque aquí envía Jehová bendición y vida eterna. Y ya perdí el número, 6, 7, 8, no importa. Amen el orarle al Señor. Hermanos, oren bien, oren bien, oren por cosas grandes. Es que el texto te está diciendo que pidas en abundancia, sírvete de ese buffet abundantemente para la gloria de Dios, no para la gloria tuya. Esa oración nunca va a ser respondida porque pides para vuestros propios deleites, sino que pide porque Él dice, si pides en mi nombre, yo lo haré. Y ustedes tienen una oportunidad maravillosa en ese lugar. Oren los unos por los otros, no cuando uno está enfermo, lo cual está muy bien. Oren por uno y otro cada día. Pero no me pasa nada. ¿Cómo que no me pasa nada? No tiene que pasarte nada. No tiene que pasarte nada para que nos involucremos en oración por ti. Qué bueno sería que alguien viniera y me pasara por el lado y me diga, ¿sabes que me pasé la semana entera orando por ti? ¡Wow! Es que no puede haber un cumplido mejor o no puede haber Alguien ha dicho que orar es amar a alguien en silencio. Sin que se entere. Dios y yo solamente. Señor, yo quiero mostrarte mi amor por ese hermano, pidiendo por él. ¿Por qué? Porque sí, para que tú lo hagas crecer, para que tú lo fortalezcas. Y finalmente, hermanos, oren por Barcelona. Este es el lugar donde Dios los ha traído, los ha convocado a cada uno de ustedes para que lo hagan famoso. Esa es la razón de su vida. Bueno, pues entonces tenemos que esforzarnos vamos a tratar de reunir 20,000 personas en el estadio tal y le predicamos la palabra de Dios. Eso no es lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo, sea que tú comas o sea que tú bebas. Las cosas que tú haces todos los días, las cosas más sencillas, las cosas que nadie te enseñó a hacer, eso hazlo para la gloria de Dios. Son cosas pequeñas, en lo pequeño. Qué bueno si el Señor nos concede el hacer un evento de 20,000 personas,
Pero eso es lo que no es lo que Pablo está diciendo. Pablo te está diciendo que tú, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, en esas pequeñas cosas que hacemos, lo hagamos intencionalmente todo para hacer famoso a Dios. Entonces, oren por Barcelona. En Jeremías, Dios está castigando a su pueblo y lo está mandando al destierro a Babilonia. Total humillación. Ustedes recuerdan hace unos años atrás, los albaneses que salieron de su país y nadie los quería en ningún lugar, o lo que está pasando ahora con los afganos o los haitianos que tienen que salir de su país, pero nadie los quiere. Así mismo llegaron los israelitas, los judíos llegaron a Babilonia, es que no lo querían. ¿Y saben lo que Dios le dice? Dios le dice, oren por su ciudad, porque en la paz de esa ciudad ustedes van a encontrar su propia paz. Entonces, hermanos, oren por Barcelona, porque en la paz de Barcelona es que ustedes van a encontrar su paz. Así que, hermanos, nosotros como iglesia y como individuos, lo que queremos es glorificar a Dios en Cristo Jesús, que Él nos ayude a hacerlo famoso por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Y que el Señor bendiga su palabra en medio nuestro.